en la mano. Prendió al dragón, la serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Lo arrojó al abismo y lo encerró y puso un sello sobre él para que no engañara más a las naciones hasta que fueran cumplidos 1000 años. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Vi tronos y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar. Y vi las almas de los decapitados por causa del testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, los que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, ni recibieron la marca en sus frentes ni en sus manos, y vivieron y reinaron con Cristo 1000 años. Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. Bienaventurado el santo y el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene poder sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla. Su número es como la arena del mar. Subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Amén. Señor, te alabamos una vez más y damos gracias por tu amor y por tu poder, por tu presencia entre nosotros. Y te rogamos que tu Espíritu Santo ilumine nuestras mentes para que podamos, Señor, entender tu palabra, asimilarla y vivirla. Bendícenos en cada momento de nuestra vida, te lo rogamos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Amén. Pueden sentarse. Muy bien, en la primera parte esta mañana hicimos una introducción a la literatura apocalíptica. Y entonces ahora continuamos con el tema. Si alguno quiere otra vez escuchar la introducción, pues el hermano Eversit puede hacerlo a las 12 del día y se pueden quedar con él y él les explica todo. Muy bien. Vamos a mirar cómo está compuesto el libro de Apocalipsis. Y aquí quiero hacer una aclaración. Por cuestión de tiempo no puedo hablar acerca de las escuelas de interpretación del Apocalipsis, porque hay escuelas de interpretación de Apocalipsis, y cuando hablo de escuelas de interpretación estoy hablando de corrientes de interpretación. El libro de Apocalipsis se ha interpretado de distintas formas. Hay distintos acercamientos al libro y cada una de esas corrientes interpretativas pues tiene sus ventajas y sus desventajas. Así que podemos decir que aunque uno prefiera una interpretación a la otra, de todas maneras tiene que decir que es una posibilidad y no a que somos poseedores de la plena verdad en cuanto a la interpretación del libro. Hay, como dije, corrientes de interpretación, y cada uno pues opta por cuál es la que más le satisface después de hacer una exploración
de esa corriente y compararla, cotejarla con el resto de la Escritura. Y entonces quizá ustedes van a escuchar acá una interpretación distinta a la que han estado acostumbrados a escuchar. Simplemente les recuerdo, es otra manera de acercarnos. Usted después podrá decidir cuál corriente, cuál interpretación le satisface más y estar tranquilo, ¿ya? Quiero que descansen en esto. Para entrar al cielo, a usted no le van a colocar un formulario para que responda sí o no, verdadero o falso. Y entonces no le van a preguntar, ¿la corriente de interpretación futurista es correcta, sí o no? ¿La corriente de interpretación preterista es correcta, sí o no? ¿La interpretación histórica es correcta, sí o no? ¿La interpretación progresiva es correcta, sí o no? No le van a hacer ese tipo de preguntas. Si fuera así, quizá todos estaríamos pendientes de qué contesta el hermano Eversit. Y entonces el más cercano a él miraría qué contestó y dice, corriente futurista escribió incorrecto. Entonces todos marcamos incorrecto. La preterista la marcó correcta, así que todos marcamos correcta. Y todas las preguntas que formularon. Y si dependiéramos de ese examen para entrar al cielo, probablemente todos nos iríamos al infierno con el hermano. ¿Ya? Sí. Lo único que a mí me dice la Biblia que requiero para entrar al cielo es que yo haya confesado que Jesús es el Señor y que Dios lo levantó de entre los muertos. Eso es lo único. Lo demás son las interpretaciones que a veces, por ser un libro tan difícil, no siempre concordamos en la manera de acercarnos y de interpretar. ¿Ya? Usted podrá comprar diversos comentarios de Apocalipsis y muy probablemente cada comentario difiera del otro, ¿ya? Porque acá no tenemos plena certidumbre de qué quiso decir Juan, porque Juan habla en símbolos, en signos que a veces no entendemos, y no entendemos porque ya nosotros tenemos una distancia temporal, una distancia cultural, una distancia lingüística, una distancia histórica enorme con relación a la época en que el libro fue escrito y con relación a los receptores de ese libro. Los primeros lectores del libro, estoy seguro, no tuvieron ninguna duda en cuanto a lo que Juan quiso decir. Infortunadamente, ninguno de ellos escribió un comentario que nos lo hubiera dejado para nosotros hoy estar más tranquilos en la interpretación. El libro de Apocalipsis se ha ido estudiando cada vez más. Y entonces, hoy día, por ejemplo, hay algunos buenos eruditos, como Hendrickson, de quien me valgo bastante acá, que consideran que el libro de Apocalipsis está más bien conformado por escenas repetitivas donde cada escena va agregando algo nuevo hasta llegar a la culminación en el capítulo 22. Y entonces a veces entendíamos que lo que se dijo en esta primera sección difiere completamente de lo que se dice en esta otra sección. Sin embargo, hoy se está pensando por la estructura, y quiero decir que hay muchos elementos que no tuvieron nuestros antepasados
para acercarse a un estudio bíblico como los que nosotros tenemos hoy. Nos valemos, por ejemplo, hoy de la semiótica, cosa que nuestros antepasados ni siquiera sabían que existía una forma de estudiar los libros que se llama estudio semiótico. Ese estudio semiótico nos ayuda a veces a entender mejor cómo se estructura una obra, y entonces se ha encontrado que Apocalipsis se estructura repitiendo escenas donde cada escena dice básicamente lo mismo, aunque agregue algo nuevo. Y entonces esta es la división que yo presento. El Cristo glorioso y glorificado camina entre los 7 candeleros, los capítulos 1 al 3. Hay referencias concretas a acontecimientos, personas y lugares del tiempo en que el libro fue escrito. Ese es un dato que debemos tener en cuenta cuando vamos a interpretar. El mensaje a las iglesias tiene valor para la iglesia de todos los tiempos. Los elogios, las críticas, las promesas que se hacen a cada una de esas iglesias tiene algo que decirle a la iglesia de hoy, como lo tuvo para la iglesia del siglo XVII y como lo tendrá para las iglesias de próximos años. Luego tenemos la visión de los 7 sellos, y noten la repetición de 7, capítulos 4 al 7. Juan es llevado al cielo y allí ve a Dios sentado en su trono resplandeciente. El cordero que ha sido inmolado toma el rollo sellado de la mano del que está sentado en el trono, lo cual indica que ha logrado la victoria sobre las fuerzas del mal. Los sellos son rotos y se describen diversos juicios que caerán sobre el mundo. La iglesia experimenta pruebas y persecución, pero tiene como trasfondo la victoria del Cordero. En tercer lugar, la visión de las 7 trompetas del juicio, capítulos 8 al 11. Se presenta a la iglesia vengada, protegida y victoriosa. El Cordero ha vindicado la iglesia, la ha vengado, la protege y la saca victoriosa. Hay una clara referencia al juicio final. En la cuarta sección, la visión de la mujer y la continua oposición del dragón, capítulos 12 al 14. Las 2 bestias sirven al dragón y hay una descripción figurativa de la venida de Cristo para el juicio. Luego tenemos las 7 copas de ira, capítulos 15 y 16. Representa de forma gráfica la visita de la ira de Dios sobre los perversos y concluye con una referencia al juicio final. Si están notando, pueden darse cuenta la repetición juicio final. Entonces todo abarca hacia allá. Y luego tenemos la caída de Babilonia y la derrota de las 2 bestias, donde se habla del triunfo del Cordero sobre esta gran ramera que es patrocinadora de un imperio de maldad, que patrocina la perversidad y el culto idolátrico al emperador. Y finalmente la condenación del dragón. Los enemigos de Cristo son derrocados. Se describe el triunfo final del Cordero y de la iglesia, y el universo es renovado. Habrá un cielo nuevo y una tierra nueva. Ese es un bosquejo que usted puede seguir al estudiar el libro de Apocalipsis. Pero puede seguir otro bosquejo, no hay problema, no hay problema. Cuando lleguemos al cielo, pues preguntaremos a Juan cuál fue el mejor bosquejo que nosotros determinamos. Y podríamos apostar, yo quiero apostar con el hermano Eversit, la primera cena en el cielo, a ver si este es el bosquejo mejor o el que él tiene. Y es probable que el hermano Eversit se quede sin cena el primer día ya en el cielo, ¿ya? Como puede ser lo contrario, ¿cierto? Muy bien, entonces, ¿qué es lo que quiero afirmarles, hermano? ¿Qué es lo que quiero recalcar? Aquí estamos acercándonos al libro a partir de una corriente de interpretación, ¿ya? No estoy diciendo que es la única,
ni estoy diciendo que es la excelente, simplemente estoy diciendo que es una de las formas de acercarnos al libro. Y me pareció bueno hacerlo para que ustedes también puedan después cotejar con la forma tradicional que hemos estudiado este libro y esta otra manera de acercarnos a él. De cualquiera de las formas de acercarnos al libro, siempre sacaremos valiosas enseñanzas, siempre el Señor nos hablará y nos enseñará cosas extraordinarias. Lo importante es tener la mente abierta. La primera sección, a este capítulo 21 al 15, se divide de esa forma: el encadenamiento de Satanás, 21 al 3, los santos en el cielo, 4 al 6, derrota y desaparición de Satanás, 20 a 7 al 10, faltó el 7 allí, el día del juicio, 20, 11 al 15. En el capítulo 19, 11 al 21, se reveló la eliminación del anticristo y del falso profeta, así como de sus seguidores. Este anticristo y este falso profeta han sido juzgados, de tal manera que el capítulo 20 ya tiene como trasfondo este juicio hecho al anticristo. Anoche decíamos que anticristo es una palabra griega, se compone de dos palabras, anti y Christos. Entonces es uno que se opone a Cristo o uno que suplanta o trata de suplantar a Cristo, porque nadie puede suplantar a Cristo. Cualquiera que quiera ser un Cristo será siempre un anticristo, un falso Cristo, alguien que desvía de la verdad y está desviado de la verdad. El mensaje que se deja en claro es que la victoria es del Cordero y de sus seguidores. La derrota de las fuerzas del anticristo significa el cese de todo mal. Ahora Juan hace referencia a la derrota de Satanás y el fin de la muerte y del Hades. 21 al 22:5, es 22:5, tiene que ver con la séptima visión, el cielo nuevo y la tierra nueva. El capítulo 20, en 19, 1 al 10, Juan centra su atención en 21 al 10, Juan centra su atención en el encarcelamiento, liberación, muerte y condena de Satanás. Vamos a corregir esto. Yo estaba ya casi dormido entonces cuando estaba revisando esto. En 20, 11 al 15 hace referencia al juicio final que concluye con la eliminación de la muerte y el Hades y el envío de los pecadores al lugar destinado para ellos. El capítulo 20, como todo el libro, contiene simbolismo que debe tenerse en cuenta al momento de interpretar. La cadena con que se ata a Satanás no es literal, como tampoco es literal la llave que lleva el ángel. Es algo figurativo. La llave en el Apocalipsis tiene la idea de autoridad, tiene el concepto de autoridad. El capítulo 20 se mueve de lo terrenal a lo celestial. 1 al 3 es una escena en la tierra, igual que 7 al 10 es una escena en la tierra. Los versículos 4 al 6 es una escena en el cielo, como también los versículos 11 al 15 son una escena en el cielo. De tal manera que el capítulo podemos decir escena terrenal, al final escena celestial, en el intermedio escena terrenal y en el intermedio escena celestial. Esa es la estructura básica de este capítulo. 1 al 3, encadenamiento de Satanás. En esta visión, Juan contempla a un ángel enviado por Dios que viene del cielo portando la llave del abismo y una gran cadena en la mano para atar a Satanás.
Y entonces decimos que la cadena no es literal. No se puede atar a Satanás con una cadena hecha de eslabones de acero o de hierro. No se puede. Eso es imposible. Como tampoco podemos imaginarnos que el abismo tiene una chapa en la cual se mete una llave para abrirlo. No. Simplemente son imágenes que Juan nos presenta, a través de las cuales él contempló la victoria maravillosa del Cordero y de los seguidores del Cordero. Evoca la guerra en el cielo cuando Miguel y sus compañeros derrotaron a Satanás y a sus aliados y los enviaron a la tierra, lo cual lo podemos leer en el capítulo 12, versículos 7 al 9. A Satanás se le limitará su poder, pues será confinado en el abismo, que es el lugar de los demonios. La misión del ángel es la de apresar al dragón, a quien también se le conoce como la serpiente antigua y diablo y Satanás, agente del mal. Entonces, cuando se habla aquí de dragón, no se está presentando a alguien distinto al diablo, no se está presentando a alguien distinto a Satanás. Es la misma serpiente antigua que encontramos en el relato de Génesis capítulo 3, donde la serpiente viene a tentar a Eva y hace que la primera pareja humana caiga en el pecado. Porque ese es el anhelo, ese es el propósito siempre de este padre de mentira: desviar al ser humano de la voluntad de Dios, hacer que el ser humano quite la mirada de Dios y la ponga en él o en otra cosa menos en Dios. Y entonces la serpiente antigua, fíjense, desvía la atención de Eva de la palabra de Dios y le provoca cierto interés, una tentación de ser igual a Dios, Esos relatos hay que leerlos también de acuerdo con las imágenes que tienen, para poder tratar de explotarlos al máximo. Generalmente cuando enseñamos el capítulo 3 a los niños de Génesis 3, aparecen dibujos. Y entonces el primer dibujo que aparece es un árbol donde hay enroscada una serpiente y tiene la lengua afuera, y frente a la serpiente hay una mujer desnuda. Y casi siempre hay un fruto allí que lo dibujan como una manzana. El segundo dibujo es un hombre y una mujer que tienen ahora delantales que van del ombligo hasta la rodilla, delantales de hojas de higuera. Y un tercer dibujo que nunca falla es otra vez hombre y mujer con vestidos de ropa ya de cuero, de animal, vestidura de piel de animal, y casi siempre son vestidos de manga sisa que van un poco más abajo de la rodilla. Con esas imágenes, y no quiero que se sienta usted incómodo o incómoda como maestro o maestra de niños, con esas imágenes, como nos interesa más que el niño se entretenga pintando, damos enseñanzas equivocadas. Uno, que en realidad la serpiente literalmente hablaba. Dos, que el sexo es malo, por eso hay que cubrirlo con delantales. Y tres, que los primeros muertos fueron 2 corderos para que se hicieran los vestidos, Dios hiciera los vestidos. Pues quizá por eso nuestros niños a veces no creen lo que la Biblia enseña. Ese relato
está diciéndonos básicamente que usted y yo somos responsables de las decisiones que tomamos. Pero en las imágenes que evocan los dibujos está diciendo el responsable o la responsable de nuestra caída fue la serpiente. No, usted y yo somos los responsables. Y hay que enseñarle al niño eso. Y está diciéndonos que nosotros nos desviamos de la voluntad de Dios, fallamos, pecamos, nos sentimos avergonzados y desnudos y queremos arreglar nuestro problema de pecado, y entonces nos inventamos muchas cosas para evitar sentir la culpa, y todo lo que hagamos resultará como simples delantales de hojas de higuera que no sirven para nada. No podemos quitar el pecado por nosotros mismos. Y nos enseña finalmente que el único que puede cubrir nuestro pecado es Dios. Y qué bueno que pudiéramos enseñar eso a los niños para que puedan entender lo que la palabra dice, y no simplemente salir diciendo que la serpiente es mala y es la que nos hace caer. No, nosotros somos responsables de las decisiones que tomamos. La serpiente tan solo nos muestra la tentación, pero usted y yo decidimos si aceptamos o no aceptamos. Por eso hoy hay tanta gente en las iglesias echándole la culpa al diablo. Toda la culpa la tiene el diablo. Y entonces el hermano llega y dice: pastor, fíjese cómo es el diablo de cochino. Yo venía santificadito para el culto y traía mi Biblia debajo del brazo, pero usted sabe que por donde vengo para llegar aquí tengo que pasar por un lugar que no es nada bueno. Y cuando iba pasando por una de esas casas, el diablo cochino sopló un viento tan fuerte que cuando menos pensé yo estaba desnudo encima de una de esas mujeres, porque el diablo es cochino. Y la culpa no es de él, la culpa es del diablo. No, la culpa es de quien toma la decisión. Satanás cae del cielo a la tierra y caerá aún más, pues será arrojado al abismo definitivamente. Y aquí tenemos una imagen que es muy gráfica, y que si usted, por ejemplo, estudia el libro de Jonás, va a descubrir también los descensos. Cuando nosotros nos rebelamos a la voluntad de Dios, comenzamos a bajar. Cuando Satanás se rebeló contra la voluntad de Dios, fue lanzado a la tierra, comenzó a bajar, pero todavía no ha llegado al lugar definitivo, porque será lanzado todavía más abajo, a donde estará para siempre, donde será juzgado y nunca más podrá salir de allí para hacer daño a nadie. Jonás bajó de Jope a Tarsis. De Tarsis bajó al barco. En el barco bajó a lo más profundo del barco, y del barco bajó al mar, y del mar bajó a lo profundo del mar, en el estómago, en el vientre de un gran pez. Mis hermanas y hermanos, cuando nosotros somos desobedientes al Señor, comenzamos a bajar, y vamos descendiendo y vamos de mal en peor. Pero todavía nuestro Dios es un Dios misericordioso, y como lo hizo con Jonás cuando estaba en el vientre del pez y clamó al Señor, el Señor lo sacó de allí. No importa si has caído, el Señor tiene poder para rescatarte, para restaurarte. Todavía no permitas que sigas rodando más abajo. Todavía el Señor puede levantarte. Y entonces lo ató por 1000 años. Y aquí es donde tenemos la mayor dificultad con este texto. La mención de 1000 años tan solo aparece aquí en este capítulo. Y básicamente en los versículos 2 al 7
donde se menciona esta expresión 1000 años, 1000 años. Y fíjense que esto es muy curioso, porque aunque sabemos los estudiosos de la Biblia una norma hermenéutica, a veces la ignoramos. La norma de interpretación dice que no se puede hacer doctrina de un texto que no tiene respaldo en otros textos. Este es uno de esos textos. Sin embargo, hemos hecho doctrina de este texto. Y no tenemos más respaldo en realidad. No hay ninguna otra parte en la Biblia donde se hable de los 1000 años en el sentido en que se habla aquí en el libro de Apocalipsis. Por eso, esta expresión lo ató por 1000 años ha sido objeto de diversas interpretaciones de acuerdo con la escuela de interpretación que se siga, como ya lo he dicho. Es probable que los primeros lectores del libro vieran en esta cifra la imagen de una época ideal y posiblemente la victoria definitiva y completa de Dios sobre Satanás. 1000 es el resultado de multiplicar 10 por 10 por 10. El número 10 es símbolo de lo completo, de lo cabal, de lo total, de lo acabado, es decir, de lo perfeccionado. Y entonces 1000 años quizá no quiera indicar que son 1000 años literalmente, sino que es un periodo de tiempo ya completo, ya realizado, ya acabado, en el cual Dios acaba por completo a Satanás, tiene la victoria definitiva y completa sobre él. Este encadenamiento es una forma de referirse a las limitaciones que Dios impone a Satanás. No puede ser literal. No podemos imaginarnos al diablo allí encadenado con cadenas literales, como si no se pudiera mover. Un espíritu no puede encadenarse con cosas materiales, así que ese es un símbolo, y si las cadenas son simbólicas, lo más probable es que la cifra 1000 también sea simbólica. ¿Ya? Otra vez, descanse. Esta es una forma de acercarse al texto, pero no pretendo que sea definitiva. Todavía seguimos estudiándolo, ¿ya? Todavía seguimos estudiándolo. Lo único que yo puedo decir es que desde mi perspectiva como hermeneuta, exegeta de la Biblia, yo tengo que admitir que no puedo combinar una interpretación literal y una simbólica cuando en un texto se usan símbolos, y entonces tengo que ser coherente con la interpretación. Si algo no es literal, muy probablemente lo otro tampoco sea literal. El poder de Satanás de por sí no es absoluto. Y entonces cuando se habla de que lo encadenó, está diciéndonos que Satanás no tiene poder en sí mismo. Si él tiene poder es porque Dios le permite hacer algo. Por eso es que el cristiano que ha permitido que Cristo viva en él no debe tener el miedo a Satanás, como a veces escucho a hermanos asustadísimos por el diablo. Es que estoy huyendo del diablo, me estoy escondiendo del diablo. Si uno quiere esconderse del diablo, si uno quiere huir del diablo, debe acercarse a Jesús y esconderse en Cristo. Pastor, ¿me da permiso de echar un cuento de Condorito acá? No es nada vulgar. Condorito una vez fue al psiquiatra y le dijo: doctor, tengo un problema. Siento que me persiguen las moscas. Si me siento, veo moscas alrededor mío.
Si me acuesto, contemplo una nube de moscas encima de mí. Donde quiera que vaya, siento que las moscas están detrás de mí y me rodean. Y el psiquiatra hizo las preguntas de rigor para tratar de determinar dónde está el problema de Condorito, y no pudo. Así que, desencantado por no poder ayudar a Condorito en su problema emocional, psicológico, lo despide. Y cuando Condorito se está yendo, el doctor le pregunta: oiga, Condorito, dígame una cosa, ¿usted dónde vive? Y Condorito dijo: yo vivo en un basurero, doctor. Perdonen que diga esto si ofendo, pero a mí me parece que un cristiano o una cristiana que se mantiene contemplando demonios en todo lugar es porque anda entre demonios, porque el que vive cerca de Cristo y dentro de Cristo, en Cristo, contemplará siempre la santidad de Cristo. Hay cultos donde me parece a mí que se le rinde honor al diablo, porque se gasta una hora expulsando demonios cuando pudieron usar esa hora glorificando a Cristo. Y cuando Cristo es exaltado, glorificado, entonces su luz alumbra, su verdad resplandece. Y yo prefiero acercarme a Cristo para que el diablo no me toque, en vez de estarlo pateando, porque el diablo se ríe cuando yo lo pateo, cuando yo le grito. A veces aturdimos a los hermanos gritándole al diablo, y el diablo se ríe, porque saben, lo único que el diablo tiene miedo es a la palabra de Cristo. Por eso el Señor siempre dijo: escrito está, escrito está. Pero para poder decirle al diablo escrito está, tenemos que tener la palabra, conocer la palabra. Así que se trata probablemente entonces de esas restricciones que Dios impone a Satanás, a la limitación de su poder. Pedro dice: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los arrojó al infierno y los entregó a prisiones de oscuridad, donde están reservados para el juicio. Así que tiene similitud con lo que dice Juan aquí. Aunque Satanás anda como león rugiente buscando a quien devorar, su poder es limitado. Su poder es limitado. Satanás no puede hacer nada ni en usted ni en yo si no se lo permitimos. Él no puede hacer más nada. Él no pudo hacer más de lo que Dios le permitió con Job. Él tiene que obedecer. Y entonces, cuando yo veo esta verdad, quedo tranquilo y lleno de gozo, porque sé que aunque el diablo ande detrás de mí, hay alguien en mí, conmigo, que es más poderoso y que me guarda, me cuida, me defiende y me da la victoria. Y por eso yo puedo decir: ¿dónde, Satanás, está tu poder? Hay alguien mucho más poderoso en mí, que es el Señor Jesucristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo, que me libera, que me cuida y que me da la victoria. El perverso Satanás, padre de mentira, está bajo el control de nuestro Dios. Descansemos en esa verdad. Si va a estar suelto, pues yo estoy tranquilo, porque no podrá hacer más de lo que mi Señor le permita hacer. Y el Señor, tal como se lo prometió a Pedro y a los discípulos, vela por nosotros para que no cedamos a Satanás. Si el encadenamiento de Satanás es algo simbólico, entonces los 1000 años también deben ser simbólicos.
Una corriente de interpretación ve en la cifra algo literal y la respetamos y la estudiamos, porque quiero decir que la estudiamos. ¿Sí? Para llegar a una conclusión no llegamos sin estudiar otras interpretaciones, y aunque las respetamos, siempre hay objeciones que sacamos que son más que los beneficios de la interpretación. Pero usted escuche, agarre lo bueno y deseche lo que cree que no sirve, ¿ya? Pero tenga la mente abierta, porque cuando nos cerramos, nos privamos de sacar algunas lecciones importantes del texto. Quiero decirles, yo estudio las otras interpretaciones y encuentro cosas valiosas allí, pero me encuentro con ciertas objeciones que no puedo resolver, y entonces mientras no las pueda resolver, prefiero una interpretación que me deja a mí más tranquilo, aunque otra vez digo, no quiero decir que es la única y la mejor. Objeciones a esto que consideran que es una referencia al periodo de tiempo que hay entre el retorno de Jesús a la tierra y el fin de los tiempos. Tan solo en este capítulo 6 veces se menciona la cifra 1000 años. Versículo 2, versículo 3, versículo 4, versículo 6, versículo 7. El término milenio que se ha acuñado se deriva de las palabras latinas mille y annus, y entonces de allí viene la palabra milenio. No viene del griego, es una palabra que tomamos del latín. En el latín, en el griego son 1000 años. Y entonces nosotros la convertimos por sacarla, derivarla del latín como milenio. No quiere decir que eso sea equivocado, no, porque mille annus significa milenio, se traduce como milenio. En su discurso escatológico, Mateo 24, Jesús no hace ninguna alusión a un reinado de 1000 años con los santos aquí en la tierra. Y creo que es un argumento que usted, como yo, debe seguirlo reflexionando. Jesús es el que más sabe de eso. Él es Dios. Y entonces nos preguntamos si es literal, ¿por qué Jesús no nos habló nada de esto cuando nos dio su sermón en el capítulo 24, sermón escatológico? Pues quizá Jesús diga, porque se los iba a decir a través de Juan. Eso es probable. Así que otra vez no hay dogmatismo. En sus escatologías ni Pedro ni Pablo hacen referencia a este evento. La enseñanza del Nuevo Testamento es que Cristo regresará por segunda vez a la tierra y lo hará como juez. Cristo viene otra vez. Y esta es una verdad que está en la palabra. Y entonces cuando estudiamos estos textos descubrimos que son claros en afirmar o aparentemente para nosotros claros en afirmar que el Señor vino una vez como Salvador, nació en un pesebre, dio su vida por nosotros, pero vendrá otra vez. Y decíamos por los textos que estudiamos que la segunda venida de Cristo será audible y será visible. Todo ojo lo verá y todos escucharán su voz. Entonces, cuando hablamos de una segunda venida de Jesús que nadie escuchó, que nadie vio, tenemos cierto problema con esto. No estoy diciendo que no sea una posible interpretación, lo que estoy diciendo es que tal vez yo no he recibido la suficiente iluminación del Espíritu Santo para comprenderlo de esa manera.
entonces lo entiendo de la forma más elemental, porque quizás soy bruto para entender eso, y por eso no encuentro en los relatos neotestamentarios una referencia a una venida invisible de Cristo. Siempre que leo encuentro una referencia a una venida visible y audible de Cristo. Seguimos luchando con eso. De pronto con el hermano Orbey un día de estos le digo que me invite a una bandeja paisa y lo seguimos trabajando a ver si sacamos otra conclusión. En el versículo 2, la referencia a los 1000 años tiene que ver con la confinación de Satanás en el abismo hasta que sea lanzado al lago de fuego para siempre. Y entonces hay que tratar de hacer la comparación entre ese primer versículo y este segundo versículo, porque en este segundo versículo la referencia a los 1000 años tiene que ver con ese tiempo, esa permanencia de Satanás en el abismo hasta que sea lanzado al lago de fuego para siempre, según el versículo 10. Ya dije, de acuerdo con las normas hermenéuticas, un texto que es simbólico debe interpretarse de ese modo y no literal. Cuando nos cambien las reglas hermenéuticas, pues podremos tener más libertad para otra forma de interpretar. Versículo 3, lo arrojó al abismo, lo encerró y puso un sello sobre él. Cuando Satanás fue lanzado a la tierra, perdió el poder y autoridad que tenía antes. Cuando él fue lanzado del cielo, perdió el poder y la autoridad que tenía antes. Y aunque tenga poder, su poder es limitado y nunca podrá superar al poder de Dios, y no podrá hacer daño a los hijos de Dios, sino estorbarlos, pero no puede poseerlos, a menos que alguien que se diga hijo o hija de Dios en realidad no lo sea, porque en mí que habita el Señor no puede habitar otro Señor. En mí solo habita un Señor y es el Señor Jesucristo. Por eso yo no entiendo, y otra vez digo, es que quizás soy bruto, pero no entiendo cómo hay hermanos que cada domingo les tienen que sacar demonios porque se les meten. Si tienen a Cristo no hay cabida para otro, no hay cabida para el diablo, solamente hay cabida para Cristo. Y cuando usted permite que Cristo habite plenamente en usted, entonces quédese tranquilo, el diablo podrá estorbarle como lo hizo con Pablo, pero no podrá poseerlo, no podrá tener dominio sobre usted. Usted tiene a un Señor maravilloso que ha hecho grandes cosas, que lo ha limpiado y que lo libra del poder del mal. Si yo hago lo malo, es porque le he dado cabida al malo, al maligno. Pero cuando yo vivo en Cristo, entonces todo lo que debe haber en mí es santidad y vida nueva. Santidad y vida nueva. Antes de la venida del Señor, tan solo el pueblo de Israel era receptor de la revelación de Dios. Ningún otro pueblo conocía la palabra de Dios. Ningún otro pueblo sabía del Dios de Israel a menos de lo que podían escuchar, pero a ningún otro pueblo se le reveló Dios como a Israel. Una vez que el Señor Jesucristo resucitó, también el mundo gentil, usted y yo, recibimos la palabra de Dios y tenemos acceso a la salvación. Así que
el poder del diablo ya no actúa en nosotros porque ahora somos de Cristo. Entonces ha sido limitado. Satanás no ha podido detener el avance del reino, aunque se lo ha propuesto 1 y 1000 veces. Satanás planeó acabar con la extensión del reino matando a Jesucristo y llevándolo a la cruz, y Satanás creyó que acababa con el poder de Cristo, y sin embargo resultó todo lo contrario. Nos dice Pablo que cuando el Señor fue a la cruz, llevaba allí como una procesión a toda la victoria y derrotó al poder del diablo en la cruz. Satanás quiso acabar con el poder de Dios, y en la cruz el Señor acabó completamente con el poder de Satanás. Los exhibió públicamente. Por eso hoy usted y yo gozamos de esta revelación. Ya no solamente el pueblo de Israel conoció la palabra de Dios, también nosotros ahora. Tan solo Satanás puede estorbar, pero no puede impedir que el poder salvador del Señor se extienda a todos los pueblos, razas, lenguas y tribus. Por eso es que proclamamos esta verdad maravillosa. Después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. Es la tercera vez que Juan hace referencia a un corto de tiempo en contraste con un largo tiempo. Vendrá un intervalo de tiempo corto en que Satanás será liberado. Durante ese breve tiempo, los discípulos de Jesús contarán con su protección, como lo dice acá la palabra de Dios. Y entonces a este Satanás que quiso acabar, al contrario, fue condenado, fue destruido. Y por eso, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Satanás y sus huestes subieron por la anchura de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada, pero de Dios descendió fuego del cielo y los consumió. Y el diablo que los engañaba fue lanzado en el lago de fuego y azufre, donde estaban la bestia y el falso profeta, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. A veces viene la pregunta: ¿y los cristianos pasan por tribulaciones? Respuesta: sí, sí. No al estilo de otros, pero no estamos exentos de sufrir. No estamos exentos de sufrir. Los cristianos del primer siglo pasaron por esta tribulación. Jesús ya les había dicho: algunos tendrán que morir, los azotarán, los perseguirán, los expulsarán, pero confíen, yo vencí el mundo. Yo no sé si vendrá otra gran tribulación, yo no sé. Lo que yo sí sé es que no importa si viene, ya Satanás y sus huestes han sido destruidas. Hay una verdad maravillosa. Yo no sé si se levantará otra bestia, yo no sé. Sé que se han levantado y han actuado en contra del pueblo de Dios, yo no sé. Pero yo sé una cosa: no importa cuál bestia se levante, siempre el Cordero se devorará a la bestia, y en eso yo estoy confiado. Yo no puedo decirles si vendrá o no, yo no puedo decirles en qué tiempo vendrá, si llegará o no llegará. Lo único que yo puedo decirles es: yo estoy confiado en que el Cordero siempre se devorará a la bestia, cualquiera que sea, en cualquier momento que actúe. Yo estoy seguro, porque yo soy del Cordero, y el Cordero es el vencedor.